Então, hoje é um prazer enorme receber a nossa primeira convidada internacional, Alejandra Soti, professora da Escola de Música de Rosário, no Centro Cultural e Educacional Municipal de São Lourenço. Iniciou sua carreira como pianista, atualmente é também cravista, professora de música de câmara, de história da música e também frequentemente ministra cursos e seminários sobre interpretação dos estilos barroco, clássico, ao cravo e ao piano, e também execução do baixo contínuo. Tem CD gravado sobre a obra de Domenico Scarlatti e os cravistas da Península Ibérica. Então, Alejandra, é um prazer você conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite. E o assunto é novamente mulheres instrumentistas, né? Então a gente continua na nossa quinzena feminista de mulheres falando sobre mulheres instrumentistas. Sí, Muito sí, obrigada, bem-vinda. muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero agradecer, para mí es muy importante participar en este ciclo donde hay tantos profesionales renombrados. Y además, quería hablar sobre el proyecto que inicié el año pasado, que mi intención era incorporar mujeres compositoras eh, que hubieran compuesto obras específicamente para clavecín. Y la verdad, al principio, la primera que conocí fue Anne von di Venezia, y luego fue como que me fui entusiasmando y cada vez fui conociendo no solamente más nombres de compositoras, sino además realmente obras hermosísimas, muy bien compuestas y donde se puede ver el dominio técnico que estas mujeres tenían del teclado para componer estas obras que realmente resultan muy atractivas para ejecutar. Eh, También buscaba compositoras que aspiraran en su época a ser profesionales, es decir, que tuvieran una carrera que no solamente fuera como intérpretes, sino que además también fuera como compositoras. Por lo tanto, yo no puse el foco en algunas que encontré que eran nobles, princesas, duquesas, porque de alguna manera quería que hubiera una identificación de mi parte, que bueno, soy profesional de la música y he podido hacer una carrera en esto desde muchos años, y, y fue muy emocionante conocer también un poco de sus vidas para ver lo difícil que en esa época resultaba vivir de la música, que no era solamente para las mujeres, sino para los hombres también. Eh, entonces me aboqué a estudiarlas, pero además a descubrir esos rasgos característicos de cada una, porque lo más complicado es poder descubrir el personaje detrás de esas obras. Y además, al principio cometí un poco el error, digamos, el error de reunirlas a todas bajo el título de Mujeres Compositoras del Barroco. Pero luego yo descubrí que no respondían todas a esa clasificación, que ya sabemos que fue un estilo que ocupó un periodo tan largo de la historia, que fue muy fuerte y que dejó mucha huella en todos los compositores, a pesar de que es un periodo que está así entre siglos, ¿no? Y entonces fue una gran sorpresa encontrar que yo podía hacer también un camino desde el barroco hasta el clasicismo.
Y esto también está de alguna manera documentado por la formación que tuvieron estas mujeres. Yo, en primer término, había ubicado un libro, bueno, perdón, entonces la denominación que yo acabo de sacar un CD, a principio lo grabé más de las cuarentenas que se impusieron en cada país, pude hacerlo y luego fui paulatinamente pudiendo hacer los otros procesos de edición y, bueno, y todo lo que hace hasta llegar a tener el CD físico, ¿verdad? Y después subirlo a las plataformas para que en esta época lo puedan escuchar en todas partes que tengan interés. Entonces cambié el título y se llama Mujeres compositoras del siglo XVIII. Pero en este camino que yo hice, observando las características de la obra de cada una de ellas, de la producción creativa de cada una de ellas, me di cuenta que para conversar con ustedes hoy yo podía poner el subtítulo de En la transición de los estilos. Es decir, que estas mujeres, además de tenerlo bastante difícil en el sentido de la época en que vivieron, de poder un poquito tener que vencer algunas circunstancias adversas, también tuvieron que adecuarse a las nuevas características musicales que fueron apareciendo hasta llegar al siglo XIX. El primer libro que yo tuve en mis manos para comenzar a conocer las compositoras fue de la musicóloga Patricia Atkins Chitty, que falleció en 2018 y escribió el libro Las mujeres en la música, de 1995. En sus páginas de presentación menciona que si bien durante mucho tiempo la mujer pareció no haber tenido intervención pública destacada en el ambiente musical, salvo las que se dedicaban a participar en los momentos de recreación social cantando, danzando o interpretando algún instrumento, desde los primeros inicios de la notación musical hubo mujeres que compusieron música, ya sea para la corte, para la iglesia o para el teatro. Estas mujeres, formadas según la tradición teórica de la lírica y de la música europea, componían ya por placer o como profesionales. Muchas de ellas han sido incluidas en la bibliografía musical por su relación estrecha como esposas, hermanas, hijas, con algún músico o personaje notable, o porque eran de la nobleza o eran religiosas. No era extraño que padres y maridos, en algunos casos un noble, ejercieran la protección de alguna joven y le aportaran fondos para el estudio de la música y eventualmente la publicación de sus obras. Las jóvenes de buena familia, con dotes musicales e inclinaciones creativas, eran alentadas para que publicaran algún volumen de piezas para clavicémbalo, canto o algún otro instrumento adecuado para una doncella. No obstante, este respaldo nunca se perseguía que estas publicaciones y obras gozaran de un reconocimiento y prestigio masivo, debido a la posición social que la mujer ocupaba y a las limitaciones que tenía para desenvolverse libremente en la sociedad y en el ámbito artístico. Aunque en muchos casos, en los siglos XVII y XVIII, de gran florecimiento de las artes, hubo mujeres que no tenían ninguna procedencia de importancia, ni tampoco alta cuna, se desempeñaron en el complejo campo de la creación artística. Coincidiendo con Atkins Chitty, estas circunstancias no impedían que estas mujeres compusieran con verdadero interés y vocación y que sus producciones pudieran ser cualitativamente válidas. Atkins Chitty advierte que no debe olvidarse que, para la sociedad de aquellos tiempos, el músico era un personaje a medio camino entre el criado y el amigo. El rango que tenía el músico era el de una especie de artesano al servicio de los ricos y poderosos. Ni la nobleza ni el pueblo lo consideraban su igual, por lo que puede deducirse que el destino de las jóvenes músicas era aún más difícil
y no tenían ninguna consideración especial si, además de ejecutar un instrumento, ellas componían o escribían poesías, por ejemplo, para las canciones. Las mujeres solo viajaban si estaban contratadas como intérpretes dentro del contrato de sus padres o maridos. La consecuencia de esto fue que la producción de estas mujeres, después de una interpretación de ocasión ante el público de una corte o de un ámbito noble e intelectual, acababa olvidada, archivada o destruida, y la publicación que se hacía de esta era mínima. Además de Patricia Atkinchiti, pueden citarse otras mujeres. Vamos a ver si podemos publicar. Perfecto. Citamos a Cristina Menéndez Maldonado, que escribió en 2015 Diosas del Silencio, Anna Bonfil Levy, Los sonidos del silencio, aproximación a la historia de la creación musical de las mujeres en 2015, y Anna Baer, Armonías y suaves cantos, las mujeres olvidadas de la música clásica, de 2019. Menéndez Maldonado dice: la música culta ha sido siempre un ámbito privado y exclusivo para los hombres a lo largo de la historia. Un olvido premeditado que coincide con la desvalorización de la mujer en todos los ámbitos. Gracias a los estudios recientes se ha conseguido rescatar del silencio a figuras femeninas representativas del mundo musical que nunca integraron los libros de historia de la música y de las que no se ha hablado hasta bien entrado el siglo XX. Anna Bonfil Levy, por su parte, nos aporta: la musicología oficial ha tenido una tendencia a olvidarlas. Incluso algunos hablan de ocultación o censura, de falsificación o sexismos. Gran cantidad de críticos, musicólogos e historiadores han hablado además en términos peyorativos, no solo de las compositoras, sino en general de todas aquellas dedicadas a la creación en otras disciplinas del arte. El preámbulo de la autora, que es arquitecta y reconocida compositora catalana, sirve para fijar el objetivo de la importante historia que ambiciona subsanar el vacío en torno de la mujer como creadora musical a través del tiempo. Su libro hace un pormenorizado listado de mujeres compositoras con datos biográficos y de sus obras que van desde las de la antigüedad hasta el siglo XX, y tanto de las que vivieron en Europa como las contemporáneas que se desempeñan en América. Finalmente, Anna Baer, por su parte, se pregunta: ¿puede una obra musical revelar el sexo de su compositor? Según un inconsciente androcéntrico, una mujer no podría componer música con la misma hondura e individualidad que un hombre. La composición musical, como muchas otras actividades y disciplinas, era un club exclusivamente masculino, y ellas vieron por mucho tiempo cerradas las vías de formación y ejercicio profesional. De esta forma, la compositora mujer, si quería dedicarse a producir obras musicales, se convertía en una persona apartada del mundo o llevada a elegir entre cumplir su mandato social de formar una familia o quedar aislada socialmente. Proseguimos entonces con la exposición histórica. La conformación de una clase burguesa con acceso a bienes culturales colaboró a una mejor formación de las mujeres de las familias más pudientes, y el cultivo de la música a través del estudio de un instrumento mejoró las expectativas educativas y sociales de vida de la mujer del avanzado siglo XVIII. Por ello, mi elección de las compositoras mujeres de este siglo se volcó a aquellas que pretendieron actuar en la sociedad del momento en su papel de ejecutantes y compositoras. Y, debido a mi especialidad en el instrumento del clavecín, me decidí por estudiar las obras de compositoras que hubieran compuesto obras para clavecín. En la conferencia pasada ya tuvimos la oportunidad de conocer a Jacquette de la Guerre, que fue una compositora francesa que verdaderamente podemos considerar que es
su obra perteneciente al estilo barroco. Luego, Elisabetta di Gambarini, italiana. Después Anna Bon di Venezia. Estas son las compositoras de las cuales yo he estado rescatando su repertorio. Marianne Bon Martínez, y a ver si ahora puedo pasar al otro. Bueno, tenemos a María Teresa Dagnese Pinottini, a Elizabeth Turner, a Mariana Auenbrugger, Josefa Bárbara Auenhammer y María Cecilia Bartelemont. Estas son todas compositoras que estuve relevando sus partituras para teclado, podríamos decir, ¿verdad? Algunas muy interesantes, porque han sido alumnas de Haydn, más avanzadas, y por ejemplo, el caso de Mariana Auenbrugger, de Antonio Salieri. El estilo de la primera compositora, como dijimos, Elisabeth Jacquet de la Guerre, se encuentra totalmente sumergido en el barroco de la corte de Luis XIV y se evidencia en la conformación de sus suites para clavecín, que están integradas con los consabidos preludios non mensuré y piezas en forma de danza con abundante ornamentación y la expresión típica de la retórica barroca, debiéndose apelar a la técnica de ejecución tradicional de la escuela francesa de clavecín instaurada por sus antecesores. La escritura a la vista, ¿verdad?, se asemeja muchísimo a la de Couperin-Legrand. Esta compositora es una de las más reconocidas del estilo barroco francés y de que se han preservado su producción tanto clavecinística como de los otros géneros en los cuales compuso. Debido a su consolidada factura técnica, es muy importante contar con sus obras en el repertorio e incluso figura en los planes de estudio de clavecín, especialmente en los conservatorios franceses. Y como ya dije, la doctora Clara Fernández Albuquerque nos ha presentado de manera excelente esta personalidad, así que voy a seguir adelante. Elisabetta di Gambarini, que vivió entre 1731 y 1765, refleja más la escuela tecladística italiana, más despojada que la escuela francesa y por sobre todo evidenciando una influencia del maestro Domenico Scarlatti en el uso de los recursos motívicos, en las figuraciones y en la aplicación de una técnica clavecinística más moderna. Perfecto. Sus obras son, para clavecín, son 6 suites que están integradas por primeros movimientos en forma de sonatas bipartitas, con un discurso tipo mosaico, con ideas melódicas variadas y derivadas de la idea principal, a semejanza de las de Domenico Scarlatti. Y también por aquellas en forma de danzas, como giga, tempo di gavotta, minuetti. Los movimientos en forma de danza se presentan más sólidos en su factura y son utilizados constituyendo 3 movimientos para una estructura más global. Como denominaciones muchas veces se encuentran en los movimientos tempo di gavotta, por ejemplo, de la sonata esta número 4, los movimientos son el primero tempo di gavotta, el segundo es una siciliana y el tercero una giga. Aún en la escritura de estos movimientos se puede encontrar una escritura armónica semejante al bajo continuo, combinado con pequeñas imitaciones entre ambas manos, en otras piezas, juegos de manos paralelas y relativamente poca ornamentación en las líneas melódicas que puede hacer el intérprete según su criterio. Y aunque las líneas melódicas son sencillas y livianas, nos lleva a ubicar o a acercar a Elisabetta di Gambarini al estilo límite entre el barroco y el preclasicismo transicional. Es decir, muchas veces incluso hay todo este cuestionamiento sobre la obra de Scarlatti, ¿verdad? También. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la otra compositora, que es Anna Bon di Venezia. El estilo de Anna Bon es sumamente interesante. Vivió entre 1738 y 1767. De muy niña gozó de gran aceptación en el público aficionado de la nobleza, llegando a residir en la corte de Federico el Grande de Prusia, y seguramente relacionándose con Carl Philipp Emanuel Bach, el padre de la escuela tecladística del clasicismo.
También compuso 6 sonatas para clavecín, publicadas en 1759, que las dedicó a la princesa Ernestina Augusta Sofía de Sajonia-Weimar, gran protectora de las artes de su época. Estas obras están integradas por 3 movimientos, de los cuales el primero tiene una estructura de sonata monotemática y bipartita, con modulación en la primera mitad a la dominante o quinto grado, y la segunda mitad desarrolla el material del tema principal con abundantes pasajes figurados virtuosísticos, de tipo escalísticos o arpegiados, que van pasando por diferentes tonalidades. Y aún se mantiene, en gran medida, el bajo armónico tipo continuo. Los segundos movimientos, tempo de andante, que en algunos casos tienen función de enlace con el movimiento siguiente, se presenta con una textura de aria con una línea melódica muy ornamentada. La línea ya en sí contiene los adornos escritos y pequeños diálogos entre ambas manos. Y además reúne ideas temáticas variadas, en la tonalidad, casi siempre en la relativa menor de la tonalidad principal de la sonata. Bueno, los últimos movimientos, el que se ve es el primer movimiento, ¿verdad? Allegro non molto. Y los últimos movimientos tienen el mismo esquema de sonata bipartita y también monotemática. Por lo general elige hacerlos en compases de 2 medios y 3 octavos. Y son rápidos, vivaces, y lo más interesante es que presentan recursos técnicos complejos y figuraciones difíciles. Por lo tanto, pensamos que ella era una virtuosa. La escritura de Anna Bonn se descubre influenciada por la del maestro Carl Philipp Emanuel Bach, sin llegar a la misma intensidad del Sturm und Drang del maestro, como por ejemplo en la articulación de las frases o secciones a través de pausas con silencios, que se puede ver ahí directamente cuando se inicia la sonata, ¿no? Donde aparece un gesto muy stil galán de cadencia, y luego, al ir hacia los últimos renglones, unos pasajes separados por silencios, que esto intensifica la expresión del discurso. Vemos también que tiene una práctica de incipiente elaboración motívica y, como ya dije, abundantes gestos y cadencias típicas del estilo galán. Vamos a pasar entonces a la siguiente compositora. Vamos a ver si puedo hacer el pase. Marianne Bon Martínez. Esta compositora, Marianne Bon Martínez, que es vienesa a pesar de su apellido, nació en 1744 y murió en 1812, y es relevante por la propia evolución de su estilo. Su talento precoz lo ubicó entre las figuras predilectas que actuaban para la emperatriz María Teresa de Austria en la corte de Viena, y fue muy cercana al poeta y libretista Pietro Metastasio y alumna directa de Haydn. Indudablemente se evidencian en sus 3 sonatas para teclado, compuso también un concierto para clavecín y orquesta, una marcada adhesión al preclasicismo. La primera sonata en sol mayor especifica para clavecín, mientras que las otras 2, en la mayor y en mi mayor, ya no hay ninguna especificación de teclado. A la vista se notan concebidas para fortepiano o alguna de las variantes de los fortepiano de la época, y evidencian un cambio en la concepción del discurso musical que lo vuelve más idiomático en relación directa con el clasicismo, el cual ya es cultivado por su maestro Haydn. Aquí yo agregaría que las sonatas de Haydn escritas entre 1765 y 1767, que corresponden al catálogo Hoboken 16, son más o menos 15 o 16 sonatas que parecen concebidas para clavecín y son posibles de interpretar en cualquiera de los 2 instrumentos. Yo lo he hecho en clavecín y realmente suenan muy bien. Es evidente entonces la polarización armónica junto con la concepción de frases en 4 compases
y la relación de frases en un esquema de antecedente consecuente de 8 compases en el discurso que perfila la estructura formal claramente clásica. Los primeros movimientos allegro de esta sonata ya tienen un planteo de primer y segundo tema contrastantes en la tonalidad principal y en la dominante o quinto grado respectivamente. Las secciones de desarrollo tienen elaboraciones de los motivos destacados de los temas de la exposición y con regreso a la tonalidad principal, a partir de lo cual se presenta la reexposición. La misma estructura formal es presentada en los terceros movimientos de sus sonatas, si bien tanto la sonata en mi mayor como en la mayor tienen ambas tempos de minueto. Los recursos técnicos más usados son la alternancia de manos, escalas y arpegios, motivos en tresillo, el bajo de Alberti, las variantes de este en tresillos, el bajo de Murky, que es el bajo de octavas en trémolo, y aparecen las cadencias típicas del estilo clásico de trinos sobre bajo de Alberti o sobre acordes, y aparición de bajos en octavas plaqué. Se observa nuevamente una nueva espacialización entre las líneas de las manos en búsqueda de una más amplia independencia tímbrica. Los segundos movimientos, adagio o andante, contienen un abanico de recursos que van desde un discurso y gestos del barroco hasta los del clasicismo temprano. Este que estamos viendo muestra un planteo de línea melódica muy expresiva y llena de gestos barrocos. Este pertenece a la primera sonata especificada para clavecín. Esta línea tiene casi un carácter vocal o violinístico, muy a la manera de los segundos movimientos de los conciertos de Johann Sebastian Bach, o sobre algún tempo de zarabanda. Y el acompañamiento es de acordes arpegiados, como el bajo continuo de cámara, como si quisiera sintetizar una orquesta de cámara. Hay un atisbo de segundo tema y una sección de coda que interrumpe la continuidad del movimiento para dar lugar a una segunda parte en la tonalidad del tercer grado. Esta está en sol menor, va a pasar a si bemol, que, comenzando con el primer tema, desarrolla una elaboración del delicado segundo tema para, a través de varias modulaciones, retornar al primer tema y la tonalidad principal para finalizar. Ahora les mostraría, ¿verdad?, el segundo tema, el segundo movimiento de la sonata en la mayor, que está en la menor. Este segundo movimiento yo me inclino más a acercarlo al estilo post-barroco llamado sentimental. Recordemos que hubo varios estilos que suavizaron esta transición entre el barroco y el clasicismo. Las características principales de esta tendencia fue la expresión sencilla y directa del ánimo personal, contrastes dinámicos pero elegantes de sentimientos opuestos. Es interesante hablar de la estructura formal de este movimiento, que se presenta como una forma sonata de segundo movimiento lento, con exposición del primer tema en la menor y un sutil segundo tema ubicado en do mayor, tonalidad que será reafirmada para desarrollar ambos temas en la segunda mitad y responder en la tonalidad principal de manera parcial, ya que no aparece el segundo tema sobre el bajo de Alberti, que es el que va a ser más elaborado en la sección del desarrollo. En el primer tema encontramos el motivo melódico descendente de fusas con semicorcheas con puntillo, que expresa el sentimiento de tristeza y melancolía que va a dominar toda la pieza. Esta línea adquiere gran vuelo hacia la parte más aguda del teclado, por lo cual sería mucho más feliz quizá en un fortepiano. Lo mismo resulta encantadora en el clavecín. A continuación, bueno, hace la aparición el famoso bajo de Alberti, que será muy, muy característico de todo el clasicismo, sobre el que desarrolla una melodía donde parece que quisiera coincidir ambos estilos, gestos del barroco con lo más moderno de la mano izquierda. El desarrollo en la sección siguiente
Va a tomar el primer tema, pero va a extenderse mucho más en el segundo tema, en donde va a hacer distintas modulaciones para reexponer en la tonalidad principal de la menor, que también como característica similar a Haydn, que toma la tonalidad mayor y el segundo movimiento lo hace en la tonalidad menor. Aquí, bueno, en el ejemplo que yo puse no se nota, pero hay una tirata muy florida para entrar a la coda, que realmente también a través de todos estos gestos sigue enlazando su obra con el pasado barroco, Marián Bon Martínez. Bueno, ahora yo había seleccionado, antes de ir a la conclusión, algunos ejemplos en video de estas compositoras. Vamos a ver si todos salen bien. Empezaríamos con el movimiento, con el primer movimiento que ya vimos de Elisabetta de Gambarini.
Bueno, yo quería cerrar con una pequeña conclusión que tiene que ver con que la interpretación de estas obras, de estas compositoras del siglo XVIII, ya no comparten lo que antes era proverbial, es decir, en muchos casos una obra escrita para clavecín podía ser ejecutada en el órgano o viceversa. Ahora esto cambia, ya que una obra escrita para clavecín puede ser ejecutada en el fortepiano o viceversa, invitando a modificar algunas cosas del toque, por ejemplo, como es alguna técnica del pedal de dedo, que se aplica también luego en el fortepiano o en el piano moderno, para reforzar los armónicos cuando hay necesidad de reforzar, de que haya una resonancia mayor de los bajos, que eso luego va a estar a cargo del pedal en los teclados que vayan perfeccionando su mecanismo. Abordar la interpretación de este estilo transicional que encontramos representados por Marián Bonmartínez en lo que conversamos hoy, pero que puede verse en las compositoras que yo les mostré al principio, es una labor compleja porque al contener tantos ingredientes de diferentes estilos que recurren todos juntos en la obra, se oscila entre un fuertemente interiorizado barroco, del cual deseaban liberarse ya los compositores del siglo XVIII, reaccionando a través del estilo galán, del Sturm-Drang, del estilo sentimental, que nos lleva a aplicar incluso algunos otros recursos, como por ejemplo el rubato, que es la flexibilización del tempo, acelerando o desacelerando y compensando la búsqueda de ambos para plasmar la expresión de la frase o pasaje. Por lo general, yo esto lo aplico en la ejecución de Marián Bonmartínez cuando se encuentran, por ejemplo, una nota del canto que es la misma en el bajo para hacerla caer más tarde y diferenciar que no sea métricamente en el mismo tiempo. Esto me lo permito puntualmente después de un análisis y de probar varias veces para conseguir un efecto que no sea rebuscado, sino siempre que la melodía quede resaltada. Especialmente, bueno, en este segundo movimiento que yo les mostré de la sonata en la mayor. De esta manera quebramos esta métrica barroca, o mejor dicho, se quiebra ya en este periodo esta métrica barroca que está sostenida por el motor figurativo imperante, y da lugar a estos cambios y contrastes de expresión que aparecen en esta nueva escritura tecladística. Como pianista, además de clavecinista, pienso que estas características que se deslizan entre el repertorio clavecinístico del barroco al fortepiano, inaugurando el clasicismo, sería interesante que los pianistas las conocieran en el clave, porque ayudarían a una mejor interpretación. Y en esto, bueno, yo vi la conferencia de Elisa Freio, de la maestra, que ella mencionaba lo interesante que es para un intérprete moderno conocer los instrumentos históricos para abrir un poco el panorama de cómo puede buscar una interpretación más personal y tener esta otra experiencia técnica, porque a veces, bueno, el piano ha avanzado tanto, que es una máquina tan perfecta, y el pianista se confía mucho en esa máquina, y a veces volver a un instrumento del pasado, que hay que tratarlo con más ductilidad, lo ayudaría muchísimo para ir en búsqueda de pequeños detalles en la interpretación pianística. Bueno, yo aquí daría por finalizada mi
pequeña exposición, lamentando que no he podido aprender lo suficiente en 2 días o 3 días para poder compartir los videos, que los tenía todo aquí, pero bueno, demasiado en 2 días que pude poner tantos archivos. Que era lo que más preocupada me tenía, era eso, y no tanto, bueno, hablar con ustedes, que bueno, que son todos autoridades en la materia. Muchas gracias, Beatriz. Obrigada, Alexandre, pela palestra, pela disposição em falar para todos nós. Muito bom. Sua fala foi muito interessante. El CD completo está en Spotify. Ah, ótimo. Sim. Con varias obras de estas compositoras que yo hoy presenté. Ah, Y bueno, y pienso, como tengo tanto material, hacer un segundo CD si la cuarentena nos habilita. sim. Vamos ver o que acontece, né? Eu acho muito importante essa questão que você falou por último agora do conhecimento de instrumentos históricos para a pessoa que toca um instrumento moderno, né? Um instrumento como o piano, só acrescenta, né? Na interpretação. E é uma tendência, né? Eu já citei isso, acho que 2 vezes, mas um exemplo que eu gosto de falar é o do professor Edmundo, que trabalhou com a Sônia Rubinski, fez uma excelente gravação de Bach. Então tem muita gente por esse caminho aí de estudar um instrumento histórico para conseguir uma interpretação interessante no instrumento moderno. Mas parabéns, muito boa a sua palestra. Obrigada. Muchas gracias a todos. Boa tarde, Alessandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Edmundo Hora que está falando. Alejandra ou Alexandra, que pronuncia o seu nome? En español es Alejandra, pero yo me adapto, porque en Italia me dicen Alessandra, y entonces... Você pesquisou essas compositoras, você poderia dizer mais ou menos a quantidade de compositoras que você já conseguiu reunir na sua pesquisa e também as nacionalidades, se eram na maioria italianas ou não? Sim, sim. E qual o maior número de obras ou compositoras que você pode dizer, se foi no meio do século XVIII há um maior número, ou se no final do século XVIII há um maior número de compositoras, só para a gente ter um pouco a ideia de quem são elas. Las compositoras, hay varias italianas de las que yo he trabajado, Elisabetta di Gambarini, María Teresa d'Agnesi, Anna Bon di Venezia, luego hay una compositora inglesa que es Elizabeth Turner, y luego hay 3 que son austríacas, bueno, que en realidad estudiaron, en realidad ha habido una gran personalidad, que fue Joseph Haydn, que fue maestro de Mariana Auenbrugger, de Josefa Bárbara Auenhammer y de María Cecilia Bartelemón. Lo que habla muy bien de Haydn, pero estas compositoras ya estamos hablando que son de comienzos del 1800. ¿No? Estas 3 que... Perdão. ¿Cómo? A quantidade de obras, você diria em torno de 20, o que você recolheu até agora? No, lamentablemente de estas compositoras se conservan muy pocas obras. Por ejemplo, de Elisabetta di Gambarini nada más 6 sonatas o suites para clavecín. De Marianne Bon Martínez hay 3 sonatas, una específicamente para clavecín, 2 sonatas para fortepiano y un concierto para clavecín y orquesta, que próximamente me encargaré de estudiarlo. Luego está María Teresa d'Agnesi, que es conocida más por haber compuesto pequeñas óperas, y hay un retrato de ella
en una galería en el Teatro de la Scala de Milán. Pero solamente llegaron hasta nosotros 2 sonatas para clavecín. Luego, Anna Bond di Venecia también tiene nada más 6 sonatas para clavecín. Elizabeth Turner tiene 6 lecciones para clavecín. Luego, Mariana Auenbrugger se conserva nada más una sola sonata, que a la muerte de ella, muy joven, se la publicó Antonio Salieri, de quien ella era alumna de armonía. Josefa Bárbara Auenhammer, que murió en 1820, compuso 3 series de temas con variaciones. Y hay uno muy interesante donde toma el aria de Papageno de la flauta mágica de Mozart. Incluso ella le hacía un poco de revisora a Mozart en algunas sonatas, porque bueno, fue novia de Mozart en algún momento, fue alumna de Mozart. Y María Cecilia Bartelemont tiene escritas sonatas, 5 o 6 sonatas que van del opus 1 al opus 5, y de las cuales 3, Bartelemont muere en 1859, pero el estilo ya es más para un fortepiano, son estructuras bastante pesadas las que utiliza, ¿no?, en la escritura. Y hay 3 que ella le dedica a Haydn, porque María Cecilia Bartelemont estaba en Inglaterra, y cuando Haydn viaja, ella toma clases con Haydn, y entonces le dedica 3 sonatas a su maestro. Não sei se... Sim, foi muito bom. É compreensível, né, que essas obras tenham sido compostas nesse período do tempo, portanto, início do século XIX, e não sei se, imagino que você saiba, o próprio Giuseppe Verdi tem uma Spinetta, está lá no museu em Milano, no Teatro La Scala, e ele começa a estudar a música. O pai dele não tinha condições financeiras para comprar, provavelmente, um instrumento de cauda mais custoso, não é? Então, conseguiu comprar uma Spinetta, e na Spinetta ele fez muita coisa, quer dizer, o que importa mesmo é a criatividade. Parabéns, Alejandra. Muchas gracias, maestro. Fiquei muito feliz de ouvi-la. Bueno, muchas gracias. Y yo de conocerlo porque, bueno, nunca había tenido así cercanía, aunque sea a través de este medio. Y bueno, en algún momento iré a visitarlo. Com muito prazer. Eu estou trabalhando numa sonata. Eu vou te falar rapidamente, já que você tocou neste assunto, que interessa a todos os nossos colegas. No Brasil também a coisa é difícil. A outra pergunta que eu ia fazer para você era sobre compositoras eventualmente da Argentina, mas não vem ao caso. Provavelmente alguém vai te perguntar sobre isso na época. O que eu quero dizer é que no Brasil nós, infelizmente, não temos repertório tão antigo para o cravo, para o clave ou Spinetta. Nós vamos encontrar pouquíssimas coisas, então, lamentavelmente, tivemos aqui uma produção musical, tivemos aqui ateliês de construção de cravos e órgãos, principalmente no Nordeste, e no início do século XIX, como é esse período que nós nos referimos agora, muita coisa chegou no Rio de Janeiro, portanto, a capital do Brasil à época, e logo com a chegada de Dom João VI em 1808, vem muitos instrumentos modernos, portanto, contemporâneos, novos, que estavam surgindo na Europa, de instrumentos austríacos e também ingleses, por causa da ligação que havia política entre a Inglaterra e Portugal. Não é? Então, pianos Broadwood estiveram aqui.
você tiver interesse nessa coisa de instrumentos musicais, então a gente pode falar agora do nome de Mayra Pereira, que fez uma linda pesquisa sobre os instrumentos musicais do Brasil, e lá basicamente está tudo. Eu estou trabalhando numa sonata única, muito tardia, talvez dos anos 1820, que foi encontrada numa cidade do interior do estado de Minas Gerais, aqui no Brasil, chamada Sabará. Essa sonata já tem 20 anos ou mais de descoberta, mais com certeza, mas é uma linda obra. Eu falo dela porque eu estou trabalhando nela para uma gravação que vai acontecer logo, e é um tipo de música que se assemelha muito a essa compositora última que você apresentou agora no final. Edmundo, seu microfone ficou mudo. Depois da sonata Sabará, ao final... Isso. Eu vou gravar, e deixo aqui apenas esse registro para que as pessoas não esqueçam dessa questão que a gente passa aqui no Brasil também, de não encontrar material suficiente. Muito obrigado, viu, Alejandra? Você nos trouxe muita luz em repertório. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A professora Helene Yankee gentilmente disse... Eu perdi aqui o... Parabéns, Alejandra. Que bom que podemos ouvir o CD no Spotify, mesmo com as falhas no som, que uma constante aqui, né, nessa plataforma. Foi muito boa a sua apresentação, um prazer te ouvir. Ana Paula Segurolo agradece, sempre é bom te escutar, graças por tantas informações. E Cláudia, felicitações, professora Alejandra, um prazer haber presenciado essa conferência, muitas gracias. Gracias a ustedes y será hasta prontito, porque yo los voy a seguir en las próximas conferencias. Sim, a coisa boa desse encontro de cravistas é a proximidade, né? A gente poder se conhecer, se falar, escutar a conversa, a pesquisa, ou a fala de pessoas tão distantes fisicamente, né? Então, eu fiz uma palestra anteontem num congresso que teve por aí, e o nome da minha palestra foi Cravistas em Quarentena, Distanciamento ou Aproximação, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não se encosta, a gente se vê muito mais e está podendo se conhecer, né? Mesmo que virtualmente. Então, isso é muito bom. Eu fico muito feliz com essa aproximação. Espero que a pandemia acabe, mas que a aproximação continue, que a gente continue se vendo e é um incentivo, né? A gente conhecer a pesquisa de outra pessoa é um incentivo muito grande, pode direcionar. Muy enriquecedor. E as opiniões, né? É muito bom que as pessoas falem nesse momento aqui, porque dá muita luz na pesquisa que a gente está fazendo. É um prazer, isso tudo. Bueno. Alguém Você mais? gostaria... Edmundo. Você gostaria de falar do seu instrumento? Você disse que ele foi feito na Argentina. A gente sabe pouco sobre... No Brasil, nós sabemos muito pouco sobre os construtores. Então, talvez seja uma oportunidade de falar um pouco sobre isso. Por favor. Exato. Inclusive, ele está aí do lado, poderia nos mostrar ele também. Sí, y ahora yo me encargué un clave de 2 teclados al mismo luthier de mi Spinetta, porque está en Buenos Aires, pero digamos manda para todos los lugares del país que le encarguen. ¿Cómo se llama él? Disculpa. Se llama Marián Lilian Pérez Robledo. Lo pueden buscar en Google, está, y aparecen todos los teclados que él ya ha hecho.
Y bueno, y sigue trabajando y por suerte, aquí en la Argentina no somos muchos los clavecinistas, pero hay lugares donde no hay instrumento, pero bueno, es todo también algo que tenemos que promover nosotros. Claro. Es un instrumento caro, pero vale la pena porque es un instrumento que, no sé, 20 años ya, y lo cuido con todo mi amor. Problema. Que hay lugares en el país que no hay instrumentos, que no hay claves. Entonces se hace un poco complicado, pero yo incluso he viajado con mi Spinetta muchos kilómetros para hacer conciertos. Y es nuestra tarea promover. Es un repertorio maravilloso que hay para todos los gustos. Ótimo. Muito Muchas bom. gracias por todo. Un honor. Nós que agradecemos, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pela presença e por estar sempre que possível conosco. É um prazer a gente quebrar as fronteiras Sí, físicas e sí, estar tão próximo nesse momento. sí, sí. Chau a todos.